Mis hermanos, muy buenos días a todos, que Dios les bendiga grandemente. Bueno, esta mañana estaremos meditando en una porción del Salmo capítulo 4, versículo 1. Sabe, las experiencias de la vida y sobre todo los momentos más complicados nos pueden capacitar y formar un carácter firme. Y sobre todo en lo que Dios quiere lograr en nosotros paso a paso en este mundo. Dios obviamente nos va a meter en una capacitación muy fuerte para que entendamos que se trata de Él. Bueno, mis hermanos, sabemos ahorita hay una ola de contagios muy fuerte, creo que está rebasando las primeras cifras que teníamos, pero confiemos en Dios, cuídese en su casa, cuídese de su trabajo, la verdad esto viene muy fuerte. Desgraciadamente, creo que la gente no ha entendido que Dios ha estado hablando al corazón y tenemos que cuidarnos. Bueno, el devocional de esta mañana se titula Los mares tranquilos nunca harán experto al marinero. Y es verdad, mire, son las turbias aguas y tormentas que hacen a un marinero experto en medio de la adversidad. Es interesante, un barco, una embarcación está hecha para eso, para entrar en lugares donde pues son fuertes y se prueba realmente el casco, se prueba todo, por lo cual fue hecho. Nosotros, hermanos, fíjese, como hijos de Dios, nunca estaremos exentos de pasar por tormentas en nuestra vida. Pero Dios nos capacita en medio de ellas. Es en medio de circunstancias adversas donde Dios se manifiesta y nos hace conocer más y más su poder. Los estudiosos de la Biblia han reconocido ampliamente que este salmo el Salmo 4, está íntimamente relacionado con el 3, debido a las similitudes que hay en su expresión y estructura. Ambos deben haber sido resultado de la misma crisis que estaba pasando David. Si esto es así, entonces David debe haber escrito el Salmo 4 después de que pasó una noche en medio del peligro. Mire, la relación entre ambos salmos es incierta. Ahora, sin embargo, el contenido del Salmo 4 es como sigue. Habiendo clamado, pidiendo la ayuda de Dios, el salmista advirtió a sus enemigos que no pecaran contra Dios ni le hicieran daño a su siervo, porque el Señor lo había separado para darle su cuidado protector, hecho que le hacía regocijarse aunque encaraba la oposición. Veamos el versículo 1, por favor, donde estaremos meditando. Dice David aquí, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Él conocía realmente a Dios a través de esa relación que tenía día con día. Mire, nosotros no podemos decir o expresar cosas de alguien si realmente no lo conocemos. David, por experiencia, por esos momentos de intimidad, conocía quién era Dios, un Dios de justicia. Y dice aquí, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, vea lo que hace el Señor. Por eso te digo que en momentos adversos es cuando tú te puedes desarrollar plenamente en Dios. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. El salmo inicia, hermanos, con un clamor introductorio pidiendo a Dios que escuche la oración del poeta. Respóndeme. Y cuando habla aquí respóndeme, es imperativo, es un mandato prácticamente. No es que le esté ordenando David, pero urgente en él quería una respuesta de Dios. De hecho, está en tiempo perfecto. Dios había librado al salmista, le había proporcionado alivio en medio de su angustia. Por eso dirigía su oración a ese mismo Dios. Es verdad, hermanos, que los mares tranquilos, fíjese, nunca hacen a un marino experto. La tribulación es el medio adecuado en el cual se desarrolla la paciencia. Las presiones de la vida ensanchan el corazón. Y tienes dos opciones. Una, aprender a la manera de Dios. O dos, amargarte, como mucha gente lo ha hecho. Que no soportan que
pasen por aflicción, que pasen por una prueba y se vienen abajo definitivamente, porque no han entendido que es cuando Dios te capacita en medio de circunstancias adversas. Mire, hasta los hombres del mundo saben que las dificultades tienen valores formativos que amplían nuestros horizontes. Charles Kettering, fíjese, dijo una vez, los problemas son el precio del progreso. No me traigan otra cosa sino problemas. Las buenas noticias me debilitan. Esto lo dijo un hombre que no conocía a Dios, cuanto más nosotros, que sabemos que a través de esto fortalecemos el carácter, fortalecemos nuestro corazón, adquirimos convicciones, adquirimos la verdad firmeza de quién es Dios. Nadie hay como los cristianos para testificar de los enormes beneficios, hermanos, que provienen de las tribulaciones. Leemos, por ejemplo, los sufrimientos pasan, pero haber sufrido permanece por la eternidad. El poeta confirma lo dicho con sus palabras, dice, y un trovador embelesado de entre los hijos de la luz dirá de su música exquisita, por la noche la aprendí. Y el cántico ondulante que satura del Padre la mansión ensaya entre sollozos en la sombra de una oscura habitación. Spurgeon escribió en su estilo inimitable, porque este hombre fue increíble. Este pastor se conoció como el príncipe, fíjese, el príncipe de los pastores, ¿sí? Pero déjeme decirle algo. Él dijo esta parte: me temo que toda la gracia que he obtenido de mis tiempos fáciles y cómodos y de las horas felices pudieron valer casi un camino. Pero el bien que he obtenido de mis penas, dolores y pesares es por completo incalculable. Y es verdad. Ahora, decía él, ¿qué no le debo al martillo y a la lima? Las aflicciones, dice, la aflicción es la mejor pieza del mobiliario de mi casa. Y sin embargo, dice, ¿por qué nos sorprendemos? ¿Acaso no nos dice el escritor ánimo de la carta a los hebreos? Por ejemplo, dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero mire, esta frase me encanta. Pero después da fruto apacible de justicia a los que, no todos, a los que habla de un grupo selecto. En ella, en esa disciplina, han sido ejercitados. Tanto la disciplina, tanto con la adversidad, cuando tú dejas que Dios te ejercite en ellos, vas a aprender bastante. Mires, por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos habla de los beneficios de las pruebas en nuestras vidas. Y haríamos bien en poner atención, así que escuche por favor estos últimos versículos. Versículo 2 está hablando a cristianos. Hermanos míos, tened, este es un verbo, hermanos, que implica una acción de nuestra parte, no es opcional. Tened por sumo gozo. Cuando ese gozo se desarrolla, dice aquí Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, cuando estés en medio de la prueba, no cuando pase la prueba, porque muchos se gozan cuando pasan la prueba, pero no aprendieron nada en medio de ella. Dicen, ay, por fin pasó la prueba, sí, pero ¿qué aprendiste? Y desgraciadamente vuelves al mismo ciclo, vuelves a pasar lo mismo hasta que lo aprendas. Dice el versículo 3, sabiendo. La palabra sabiendo significa que a través de la experiencia de esa prueba, ¿sí?, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra aquí que se utiliza es perseverancia. Pero en el versículo 4 nos da la clave para poder entender esto. Mas tenga la paciencia, su perseverancia, precisamente dice, su obra completa. Permite que la prueba que estás pasando llegue a su culminación. ¿Cuál es el propósito? Dice, para aquí que seáis perfectos. Esta palabra que ha causado tanto problema con gente que toma y toma precisamente una excusa para seguir pecando. La palabra perfecto significa madurar. Tienes que madurar de tu forma de pensar constantemente. Tienes que madurar en tu carácter. Dice, para que seáis perfectos, maduros y cabales, enteros, plenos, sin que os falte cosa alguna. Subrayo esta parte, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa?
que usted y yo llegaremos a ser lo que Dios quiere que seamos al forjar un carácter firme. No lo que nosotros queremos ser. No vamos a condicionar, no vamos a moldear lo que queremos ser ante Dios. Dios es el que nos va a moldear y nos va a cincelar día con día. No somos nosotros. Tenemos que entender esa parte, ¿sí? Así que permita que Dios lo forje en medio de las pruebas y que Él ensanche su vida cada día al estar dependiendo, hermanos, y aprendiendo de Él. No desmaye. Mire, la vida en Dios tiene que ver con Él. Se trata de Dios, no de la manera en que nosotros queremos vivir. Como pastor he sido retado todo este tiempo. Jamás va a escuchar de mí palabras que le den por su lado. No puedo, hermanos. ¿Por qué? Porque fui llamado a hablar la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente a veces no se conecta o no sigue a pastores que hablan la verdad. Sigue pastores que le adulan el oído, que le endulzan las palabras, que le hablan todo esto. ¿Por qué? Porque ahí es donde quieren permanecer. Pero jamás van a crecer. Jamás se van a desarrollar en su vida. Jamás van a tener una intimidad tan plena con Dios porque siempre viven condicionando a Dios y queriendo escuchar solamente lo agradable y no obedeciendo en ningún momento. No se trata de eso. Jamás una persona va a tener una conexión. Hoy en día nos ha pasado. Gente que no busca realmente relacionarse. Con esto de la pandemia trajo mucha frialdad espiritual. Gente que ya ni se congrega, gente que ni busca a Dios, gente que anda buscando más lo cómodo, pero nunca estuvo comprometida con Dios en ese aspecto. Por eso cuando pasa por una prueba, realmente se viene abajo porque sabe que no depende de Dios. Pero cuando dependemos de Dios nosotros, constantemente Dios va a estar nuestro carácter formándolo y trabajando y vamos a pasar, hermanos, por el cincel del maestro. Vale la pena. Hay un libro que me encanta y se lo recomiendo, se llama Cincelados por el Maestro. Es un estudio de la vida de Pedro, donde Dios tuvo que cincelarlo y Dios tuvo que trabajar plenamente en su vida para que se dé cuenta que se trata de Dios y no de él. Así que yo le invito, como dice este devocional, que un experto marinero no se forja en aguas tranquilas, sino en turbias. Si usted te está formando, Dios, un carácter en medio de tribulación, deje que todo esto llegue a su culminación. Madure en Dios, sea entero, permita que Dios forje en usted su carácter, su vida, su propósito, no el que usted quiera lograr. Oramos. Padre, gracias te damos por esta bella mañana. Gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, reconociendo tu poder y tu gloria y reconociendo que tú eres Dios. Sé que no es fácil, Señor, para muchos hermanos lo que está pasando, la situación que estamos viviendo, pero Padre, sin duda tú sigues hablando al corazón de nosotros y diciéndonos que aquí estás. Gracias por ello, pero te pedimos que en medio de la tormenta, en medio de crisis difíciles, nos ayudes a soportar, a dar lo mejor, Señor, de nosotros para ti y que salga lo mejor. Así como el café que en el fuego, Señor, en agua hirviendo, suelta su esencia, así también que en medio de nosotros de situaciones adversas soltemos la esencia realmente de lo que somos. Te bendecimos, Dios, te exaltamos, porque esta vida se trata de ti, no de nosotros. No se trata de lo bien que estemos, de la bendición que recibamos. Se trata de que tú forjes nuestro carácter a la imagen de tu Hijo Jesucristo y te bendecimos, te exaltamos por todo ello. Gracias, Dios, por las pruebas. Gracias por las tribulaciones. Gracias por cada situación que nos hace más dependientes de ti y nos lleva a entender que tú eres nuestro Dios y tú eres el alfarero, Señor, nosotros el barro. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, mire, debido a los contagios hemos decidido, y bueno, pidiendo sobre todo dirección y guiados por Dios, vamos a estar 2 semanas prácticamente en confinamiento. Vamos a seguir las reuniones vía Zoom, ya que debemos de cuidarnos de esta cuarta oleada de contagios que está muy fuerte. La verdad hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a las personas que no se han vacunado. Cuídense mucho, por favor. Seguimos con nuestra serie Nuevos Comienzos de Dios. Vamos a ver un tema muy relevante, créame, este domingo.
y que Dios en verdad le bendiga. Si quiere usted conectarse, bueno, pida los informes a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Seguimos con nuestros grupos de estudio. Iniciamos ya el lunes. Vamos a hacer un cambio de lo que es fundamentos. Va a ser los lunes de 7 a 8 y media, ya que hoy, los martes, que lo teníamos, vamos a estar en las clases del seminario, dando una clase de 7 a 9 y media, la clase de homilética, el arte y la ciencia de predicar. Si quieres inscribirte, todavía hay lugar ahí en el Seminario Bíblico de Puebla. La vamos a impartir un servidor, que Dios te bendiga. La verdad queremos enseñar a la gente en lo que es el arte, el arte y la ciencia de predicar. Hicimos este cambio porque estaremos enseñando, pero gracias a Dios. Seguimos los miércoles con estudio y oración a las 8, de 8 a 9, y los jueves con las videoconferencias de amor y respeto a las 9 de la noche. Informes a los mismos teléfonos. Hermanos, si Dios nos permite, nos vemos el día de mañana con un devocional más para nuestra alma. Que Dios te bendiga y de todo corazón. Aprende a escuchar la voz de Dios, no lo que tú quieras escuchar. Hermanos, el Señor viene pronto. Créame que mi corazón está tan confiado de todo lo que está pasando, no me da miedo, me da gozo al saber que en cualquier momento nos vamos a ir. Y como familia pastoral, siempre preparamos a nuestros hijos. Al final de la noche, cuando oramos, le decimos: hijos, si ya no despertamos aquí es porque despertamos en la presencia de Dios. Tienes que preparar tu corazón, tienes que preparar tu familia y tienes que estar convencido. El Señor viene pronto. Que no te dé miedo su venida. No debe darte miedo. Si tú estás viviendo bajo la voluntad de Dios, no debe darte miedo. Pero si no, hermanos, ponte a cuentas porque te puedes quedar. ¿Ok? Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.